Comenzamos. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle qué cosa. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea que Juan el Bautista estaba ¿qué? Dudando. El profeta estaba dudando. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hasta ahí la palabra del Señor. Luego vamos a ir a Isaías 40:31. Porque son dos palabras que están enlazadas conforme al mensaje de esta noche. Viviendo la unión y la resurrección de Cristo Jesús. Hoy vamos a hacer algo muy fuerte, muy puntual. Vamos a conmemorar lo que Jesús hizo. Que Jesús murió, que Jesús padeció en una cruz, pero que no quedó en esa cruz colgado, no quedó en la tumba sepultado, sino que resucitó. Y tiene que ver con unión y resurrección. Pero fíjense en el versículo 6. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, en Jesús. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Para vivir la unión, para vivir la resurrección de Cristo, para vivir consecuencias de bendición para este 2015, para vivir la gloria del Señor en cada área de nuestras vidas, hay 2 principios fundamentales según esta palabra. Y ahora vamos a leerla de Isaías. Vamos a empezar con la primera. No caer en la trampa. No caer en la trampa o en las trampas. La palabra tropiezo, primeramente bienaventurado, significa doblemente feliz, o una persona que es muy, pero muy feliz. ¿Cuántos quieren vivir felicidad en este 2015? Iba a decir en paz, pero tiene que ver con eso. ¿Cuántos quieren vivir feliz de verdad? Bueno, la palabra de Dios dice que para vivir feliz y para vivir la resurrección no debemos caer en las trampas que ya Satanás tiene preparado para este año. Hay diseños satánicos y no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el necio va a caer 1 y 1000 veces en esas trampas, pero aquel que es sabio va a aprender de esos errores, de esas trampas que verdaderamente en los años anteriores le hizo mal para avanzar y para crecer. No hay que caer en las trampas. La palabra tropiezo, como se nos define acá en español, en el español es el tropezar. Pero la palabra tropiezo en griego es escandalón, que deriva a la palabra escándalo. Y era una trampa. En realidad la palabra escandalón es donde está puesta la trampa para los animales, donde está la carnada abajo. Eso se llama escandalón. Cuando uno pisa ahí, más justo imposible, no pises el palito. Viene de eso. No pises allí. Cuando el animal pisaba, una vez que estaba comenzando o quería tomar la carnada, cuando pisaba el escandalón y la trampa se cerraba. El Señor habla de ese tipo de trampas. Pero había una trampa por el cual Juan el Bautista estaba por caer. Sí, el profeta. Sí, aquel que se humilló
y dijo: yo no soy digno de bautizarte. Sí, aquel que anunciaba el camino y declaraba que él iba a menguar para que otro crezca. Sí, ese mismo estuvo a punto de caer en ciertas trampas porque no estaba pasando por una buena situación, una situación muy difícil. Y quiero decirte de paso, si vos querés una palabra emotiva que solamente te consumas o puedas alimentarte sentimentalmente, no es el lugar, por lo menos. Porque claro que somos seres emocionales y nos gusta la palabra siempre que van a la esperanza y siempre tiene que ver con la bendición, pero muchas veces la bendición es parte de el padecer, es parte de pasar situaciones difíciles. Esa es parte de la palabra y del mensaje de Cristo. Porque Juan el Bautista pasó por situaciones difíciles. O sea, pregunta, ¿en el 2015 va a haber situaciones difíciles? Claro que sí. ¿Va a haber problemas? Y no son maldiciones, es parte de la vida. ¿Cuándo vamos a dejar de vivir situaciones difíciles, problemas? Cuando estemos con el Señor. Ahí ya va a estar todo perfecto. No busques los perfectos acá en la tierra, porque siempre vas a solucionar algo y va a haber otra cosa por solucionar. Y Dios te va haciendo madurar a medida que van pasando esas etapas. Pero las situaciones difíciles van a estar. Del capítulo 10 al capítulo 11 de Mateo no pasaron horas, no pasaron minutos, no pasaron días. Pasó más de un año que Juan el Bautista dejó de ver a ese Jesús al que bautizó y estaba en una cárcel, situación difícil. Las cárceles de ese entonces no eran como las cárceles que hoy nosotros vemos o podemos ver en algún documental. Estaban en cuevas, había piedras que eran inamovibles prácticamente, pero no es que estaban ahí en la cueva había un pozo. El pozo era muy, pero muy pequeño, no en profundidad, sino en lo ancho. Y estaban allí, prácticamente no veían luz, era solo oscuridad. Imagínense a Juan el Bautista, más de un año en oscuridad, no entendiendo muchas cosas de aquel Jesús que había profetizado. Entonces manda a uno de sus discípulos a preguntarle: ¿eres el Cristo verdaderamente? Porque Juan estaba por caer en algunas trampas. Que el Señor lo dijo: no, Juan, parafraseo, versículo 6, no caigas en las trampas, no caigas en la trampa de negarme, no caigas en la trampa de esperar a otro Mesías, soy yo, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y le agregó algo más que luego lo vamos a desmenuzar: los muertos son... Eso no estaba en el antiguo pacto. Entonces, para comenzar un 2015 de bendición, de avance, es necesario no caer en la trampa. ¿En la trampa de qué? Número 1, en la trampa de estancarte en una situación difícil, porque van a estar y van a ser parte de nuestro crecimiento. Juan el Bautista estaba a punto de estancarse en una situación difícil, porque estaba preso injustamente, pero estaba a punto de dudar si realmente Jesús era el Mesías, no veía con claridad. Las situaciones difíciles son para que maduremos, para que avancemos, para que sigamos adelante, para que eso no sea eterno. No podemos vivir años de desierto, meses de desierto. No podemos vivir en estados. Dios quiere que avancemos, que crezcamos y que nos despojemos de todo aquello que en el 2014 fue de tropiezo. Vos podés tener un periodo de cansancio, pero no podés vivir cansado. En la obra del Señor hablando, ¿no? Vos podés tener un periodo de enojo. ¿Cuántos se enojan? A ver. Qué mentiroso. Todos nos enojamos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero no podés vivir enojado. Vos podés tener un momento de angustia, pero no podés vivir en el estado de angustia. La situación
difícil, este 2015 no te tiene que gobernar, vos la tenés que gobernar. Vos tenés que encarar este año distinto, diferente, para luego ver la resurrección de Cristo en cada área de tu vida. Entonces, la primer trampa era que Juan se estanque en esa situación difícil. Que Juan baje los brazos, que el profeta Juan deje de profetizar y diga, me equivoqué, o seguramente este no era el Mesías, porque el Mesías que yo esperaba era otro. Mirá dónde estoy. Porque cuando uno cae en la trampa de quedarse en esa situación, muchas veces puede caer en frustraciones, muchas veces pueden caer en cansancio. Este año escapá de esa trampa. Y esta es una palabra de advertencia, porque es peor después la restauración, la sanidad, cuando la persona cayó presa de alguna trampa. Es preferible la prevención, ¿no es cierto? Ya tenemos un médico, lo mejor es prevenir previamente, es ver la posibilidad de prevenir. Después ya, una vez que está, es trabajar desde otro lado, pero la prevención es la mejor sanidad. No nos puede pasar, amada iglesia, las cosas malas que nos pasó en el 2014 no nos pueden pasar. Tenemos que reflexionar, pensar y decir, encaramos de otra manera. No caer en las trampas. No caer en la trampa de enfocarte en una revelación incompleta. Juan el Bautista estaba por caer en esa trampa. ¿Saben por qué? Porque tenía una revelación incompleta. ¿Por qué le pregunta? Porque no veía, porque estaba oscuro, en una cárcel, en un agujero, en un pozo, y solamente venían los discípulos y le decían, sanó a tal persona, hizo tal cosa, pero no podía ver porque no tenía una revelación completa. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, la persona no tiene, el cristiano muchas veces no tiene una revelación completa de todo el panorama. Muchas veces caemos o podemos caer en solo ver el problema y no ver lo que Dios ya tiene más allá, porque Dios está fuera de ese problema y de ese tiempo. Como Dios es atemporal, cualquiera podría ver con los ojos naturales el problema y decir, ¿cómo voy a comenzar el 2015? Si apenas terminé ahí nomás el 2014. Si hay muchas promesas que no se completaron, si hay cosas que no entiendo, si quería que la obra o que tal cosa avance más y no avanzó, si quería ver frutos en mi familia en ciertas áreas y hoy no las hay, porque estás mirando una revelación incompleta. Todo lo que Dios hace es completo y es bueno, y lo que te prometió lo va a cumplir hoy, mañana o pasado, porque Él es fiel y verdadero. No mires una revelación incompleta. Si ves acá, ya ve el templo terminado, ya mirá lo mejor de lo mejor en tu familia, mira a tu hijo convertido, adorando, sirviendo al Señor. Revelación completa de Jesús, no incompleta. Juan no podía ver, Juan estaba confundido, pero claro, era normal, más de un año, solo agua y algo de comida. No veía con claridad. Yo suelto esta palabra, Iglesia Pueblo Nuevo. Hay una presencia muy fuerte en esta noche. Aunque hoy veas tormenta, más allá de esa tormenta está lo prometido. Porque Dios no falla. Soy testigo de todo aquello que me ha prometido. Hay muchas cosas más que se tienen que cumplir, pero no fallan. El Señor no va a fallar. Mira más allá de esa tormenta, porque esa tormenta es pasajera, pero el sol de justicia es eterno. No caigas en la trampa de ver una revelación incompleta. 3. No caigas en la trampa de influenciarte por el mundo religioso, de influenciarte por el espíritu de religiosidad. Es uno de los que vamos a combatir cada año. Los espíritus no tienen edad, ya lo hemos dicho esto. Y son perseverantes también,
La batalla la terminamos cuando estemos con el Señor. Mientras estemos batallando, hay espíritus que se van a levantar. El de la religiosidad es uno. Este hombre, este profeta, este hombre de Dios, el primo de Jesús, el amigo, porque tenían una excelente relación, comenzó a dudar y comenzó a dejarse influenciar por el espíritu del fariseísmo, de la religiosidad de ese momento. ¿Saben por qué? ¿Vieron la palabra esta? Qué bueno que es interpretar bien la Biblia, ¿no? Eso se llama hacer exégesis. Es sacarle el verdadero contexto de lo que dice la palabra. Eisegesis es agarrar un pedacito. Yo les voy a hacer ahora un ejemplo de la eisegesis. Y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa palabra la dio el profeta Juan, el Bautista. Y todos decimos, ¡wow! Espíritu Santo y fuego que calienta las manitos, y sentimos el amor. ¡No! ¿Saben qué estaba diciendo Juan? Ustedes van a ver cuando venga el Señor. Estaba influenciado por el espíritu de religiosidad. ¡Fuego va a venir sobre ustedes! De hecho, donde se bautizaban, ese mar es el mar que contiene más azufre. Dicen los que fueron, si en algún momento Dios me permite para poder ir y estar y presenciar eso, sería glorioso, que la persona ya flota sola por el contenido de azufre. Capaz que algunos vamos a flotar por la cantidad de lo que hemos comido, pero dice que el azufre tiene no sé cuánto porcentaje más que cualquier otro mar. Y lo que hacía Juan el Bautista era: es más vale que se arrepientan ahora y pasen por este río, o por este mar, perdón, de azufre, y no que vayan a la condenación eterna. Porque cuando venga, van a ser bautizados por Espíritu y, en otras palabras, le estaba diciendo, ahora cuando venga el Señor va a quemar todo lo malo, va a tirar, a derribar todo aquello que verdaderamente es contra la patria y es contra nuestra nación. No se olviden que ellos esperaban un libertador, no desde el plano espiritual, sino desde el plano terrenal. Por eso Juan estaba confundido. Juan pensaba que él iba a ser libre terrenalmente del imperio romano, y que Jesús iba a venir con hacha, Jesús iba a venir con legalismo, Jesús iba a venir a condenar. Pero sin embargo Jesús vino con paz, vino con amor. El mensaje de Jesús fue: los últimos serán los primeros. El mensaje de Jesús fue amor, gracia. No se defendió porque con los hechos marcaba un reino espiritual. Juan estaba confundido. El espíritu de religiosidad va a seguir queriendo condenar, va a seguir queriendo juzgar. Me dieron una profecía, una palabra, en la cual este año quiero velar por esta palabra. La profecía que me dieron no es nada nuevo, seguramente. Fue que Dios va a traer gran cosecha, pero teníamos la responsabilidad de cuidar a esos bebés espirituales. Porque uno de los que se levantan contra esos bebés espirituales son los que condenan. Los que en algún momento fueron nuevos, fueron bebés espiritual, pero hoy están pasando por otras etapas. Y Dios me decía que cuide a esos bebés. La condenación, comenzá el año libre de la condenación, libre de la religiosidad. Viví la libertad del Espíritu Santo. Nadie debe condenarte. Porque por otro lado, si Jesús no condenó, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Jesús no condenó.
Jesús advirtió, Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo del pecado es. Jesús, lleno de gracia y de verdad, revelaba el mensaje de cambio, de transformación, pero nunca condenando, nunca levantando el dedo, nunca acusando, nunca con el yugo de esclavitud. Por eso le decía al pueblo: venid y descansad, los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar, porque estaban cargados de las condenaciones de los fariseos. Cuidado, no caigas en eso. Sé libre y deja que Dios haga la justicia, pero tenemos que tener cuidado con eso. Cuando uno no ve bien claramente, puede caer en la influencia del espíritu religioso. Y por último, 4. No caigas en la frustración. ¿Saben por qué estaba por caer en la frustración Juan el Bautista? Porque tenía expectativas que no se habían cumplido. Porque tenía expectativas diferentes a lo que Dios tenía preparado. Por eso el Señor le advierte. Cuando tenemos falsas expectativas, mi querido hermano, hermana, muchas veces podemos caer en la frustración. Por eso que es sencillito, es ser claro antes. Vos podés tener falsas expectativas de lo que va a ser el culto, y yo puedo decirte antes cómo nos vamos a manejar. Entonces vos ya no tenés falsa expectativa. Decís: bueno, o me adapto a esto, o voy y hago culto en otro lado y me adaptaré en otro lugar. Vos podés tener expectativa en tu familia de tal cosa, pero si vos lo hablás y decís: de esta manera nos vamos a manejar, así vamos a hacer tal cosa, o vamos a manejarnos, ya no hay falsas, ¿qué? Expectativas. Cuando tenés falsas expectativas, vos lo que querés tal vez, o lo que has entendido, no llega, y comienza a haber frustración. Las falsas expectativas. Hay personas que han tenido falsas expectativas ministeriales. Hay personas que han tenido falsas expectativas aún con Dios mismo. Tristemente lo que les voy a decir. Personas que se enojan con Dios. Yo pensé que a esta altura ya no pasaba eso. Porque en realidad dicen cosas queriendo manejar a un Dios que Él es soberano, y tal vez estás teniendo falsas expectativas. Claro que Dios no cambia, pero debes estar enfocado en lo que estás esperando, porque cuando hay falsas expectativas, caes en la frustración. Estaba a punto de caer en negar y en decir: este entonces no es Jesús, este entonces no es el Mesías, porque él esperaba otra cosa. Había falsas expectativas. A veces Dios se va a mover de otra manera, va a obrar igual, va a responder igual. Yo muchas veces tuve falsas expectativas, porque creía que en tal día iba a soltar Dios lo que me había prometido, y me la soltó 3 años más tarde, 4 años más tarde, 5 años más tarde, y podemos seguir. Y yo decía, mi expectativa era falsa, porque yo pensé que era en tal tiempo, y en realidad Dios tenía que preparar mi vida. Cuidado, porque eso puede hacer que caigas en frustración. Sé libre, porque no hay nada peor que una persona frustrada. La consecuencia de no caer en estas trampas es vivir doblemente feliz y vivir la resurrección. Acompáñenme en el versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Acá hay un secreto. ¿Saben con qué le contestó el Señor? Con la misma palabra profética que él hablaba. Porque Juan conocía las Escrituras. Y en Isaías 35, no lo busquen, si quieren anótenlo, del 5 al 6, habla de la profecía de Jesús, que los ciegos iban a ver, que los sordos iban a oír, etc.
En Isaías 61:1 también habla de eso, pero quiero decirles algo. En el Antiguo Testamento no habla de resurrección. No habla de resurrección. Jesús comenzó a hablar de resurrección. Jesús comenzó a hablar que no solo los sordos iban a oír, que no solo los ciegos iban a ver, que no solo los cojos iban a caminar, sino que los muertos iban a resucitar. ¿Por qué le estaba diciendo ese mensaje? Lo que le estaba diciendo a Juan es: Juan, tranquilo, sí, soy el Mesías. Porque no solo los ciegos ven, sino que también a través de mi obra los muertos van a resucitar. Morí como mártir, tranquilo, que te corten la cabeza, porque no vas a quedar ahí en ese pozo, sino que vas a resucitar conmigo a través de la cruz del Calvario. Esa profecía le estaba diciendo. Y ahí Juan pudo decir: muero en paz, muero tranquilo. La resurrección, cuando uno escapa de esas trampas, puede vivir la resurrección. Yo quiero decirte, Iglesia Pueblo Nuevo, que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, cree en el Señor, vivirá. Yo quiero declarar que van a resucitar esperanzas en tu vida. Que Dios va, la resurrección es el mejor milagro. Porque es aquello que estaba muerto, un nacimiento es un nacimiento, pero algo que se resucita es algo que estaba muerto, que no había esperanza, que no había vida, y Dios lo resucita. Yo quiero declarar de que Dios tiene poder para resucitar tu matrimonio, para resucitar el ministerio lleno de poder y gloria, para resucitar en tu familia esas bendiciones que hoy las ves muertas. Que Dios tiene poder para resucitar nuevas esperanzas, para resucitar nuevas fuerzas, para resucitar nuevos sueños, para resucitar nuevos proyectos, porque Él vive, y si Él vive, Él va a hacer vivir tus sueños, tus proyectos, y comenzarás el año con la resurrección de Cristo. Resucitan los ministerios de gloria, resucitan los sueños, resucitan las esperanzas. ¡Aleluya! Acompáñenme a Isaías 43. Isaías 43. Hablamos de la resurrección, pero ahora vamos a hablar de unir, de lo que es vivir unido. 2015 vamos a vivir en la resurrección sin caer en las trampas, pero también vamos a vivir unidos en el Señor y en la visión. Isaías 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las del águila, correrán y no, caminarán y no. Acompáñenme un poquito ahora a desmenuzar esta palabra, por favor. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en hebreo antiguo, hebreo, arameo y griego. Y así como les definía Escandalón, yo quiero definirles lo que es esperar. En el español, esperar es ser paciente. Es tener la suficiente paciencia para esperar tal proyecto o tal cosa que uno está esperando, valga la redundancia. Pero en el hebreo no tiene nada que ver con la palabra esperar. Por eso significa estar unido. La palabra kabak es atar, es unir, es atar a algo con un proceso de torcer. ¿Vamos de vuelta? La palabra esperar en todo el hebreo, en todo el Antiguo Testamento, no es esperar, es unir, atar a algo con el proceso de torcer. ¿Por qué de torcer? Porque el Señor, esa palabra en hebrea, tenía que ver con el proceso del artesano. Por ejemplo, en las ceremonias judías se suele poner
a la novia una cuerda de plata, ¿de cuántas? ¿De cuánta la cuerda? Es de 3 dobles. Que significa la unión entre el hombre, la mujer y Dios. Eclesiastés nos habla de eso, capítulo 4. El cordón de 3 dobles es que difícil de romper. La palabra esperar es atar el cordón de 3 dobles. Entonces el artesano tenía que elegir las 3 fibras de las cuerdas que tenían que ser de la misma calidad, de la misma fuerza, del mismo espesor, porque si no una se iba a quebrar. Por eso en Corintios dice que el Señor es uno con el cristiano. Cuando elegía las 3 fibras, comenzaba el proceso. Número 1, Dios te eligió. Decile que tenés al lado, Dios te eligió. No los hombres, no un pastor, no la religión. Dios tomó la iniciativa, Dios te escogió, Dios te eligió. Esperar es unirse a Él. Y cuando las elegía, tenía que tener la misma fortaleza. No tenían que ser perfectos. ¿Cuántos saben que nadie es perfecto? Solo el Señor. Cuando el Señor lo eligió a David, les hago una pregunta, al rey David. El Señor, capaz que no vio que iba a adulterar, ¿no? Capaz que el Señor no consultó con alguno y dijo, bueno, lo elegimos a David. ¿El Señor sabía que iba a adulterar, sí o no? El Señor sabía que iba a fallar. Pero aún así, lo eligió. No avalando que iba a fallar, sino que conocía el corazón y David se iba a reponer, iba a corregir, se iba a arrepentir de ese fallo. Así es con nosotros. El Señor conoce nuestras debilidades, el Señor conoce nuestros pecados, el Señor conoce cómo somos, pero si hay en nosotros un deseo de ser corregido, de avanzar, de arrepentirnos y seguir adelante, Dios puede cumplir ese propósito. El artesano elegía. Lo primero que hacía era comenzar ¿a qué? A unirlas. De ahí viene la palabra esperar. Las unía y hacía una trenza. Las iba uniendo minuciosamente. Lo segundo que hacía, o lo tercero, era sumergirla en agua. Porque esa cuerda tenía que soportar presión. Entonces la sumergía en agua. ¿Cuántos saben que este año vamos a pasar por momentos de presiones? Es por eso que Dios nos sumerge en agua muchas veces. Y cuando más tormentas tenemos, más pruebas tenemos, estamos ahí, sumergidos en el agua, para que Dios haga madurar nuestra fortaleza y podamos avanzar y podamos crecer. Pero el agua también representa la palabra del Señor. Debemos vivir la palabra de Cristo en este tiempo. Debemos vivir la palabra logos, pero también la palabra rema. Hay personas que se quedaron con la palabra logo, pasaron años y todavía no tienen un rema. Hay personas que se quedaron con la palabra de años, de meses y meses, y no tienen relación, no tienen la frescura. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que sacrifique a su hijo, le dijo que lo prepare ¿para qué? Para matarlo. Pasaron días y cuando estaba a punto de matarlo, ¿qué le dijo Dios a través del ángel? No lo mates. Porque Dios habla de acuerdo a etapas, momentos, no cambia. Son las etapas, son los momentos. Tal vez hoy te dice esperá y mañana te dice es hora. Pero la persona que no tiene revelación se queda con esperar nomás. La persona que no tiene una comunicación fluida con Dios se pierden los momentos de revelación. Y lo que es triste, espera alguna palabra profética de cualquier hombre.
para que guíe sus vidas. El proceso del agua es la palabra. Una vez que esa cuerda estaba ya prácticamente blanda por el agua, comenzaba a torcerla nuevamente para que vaya metiendo mucha más fortaleza. Y lo último que hacía, porque a veces parece que el proceso no se termina más. A veces decimos ¿hasta cuándo? Pero si le has pedido cosas grandes, debes pasar por un proceso grande. Lo último, el artesano la sacaba, la ponía en el sol y le ponía piedras y la dejaba allí para que la cuerda de 3 dobles pueda adquirir mayor fortaleza y se seque todo. Eso se llama madurez. La madurez es que cuando vos tengas un problema hoy, este año, porque vas a tener, no lo viva como el año pasado, o lo que es peor, como la semana pasada. Vas a decir, no, hoy estoy diferente para vivir esto. Hoy voy a glorificar al Señor, hoy voy a solucionarlo, me voy a concentrar más en la solución que en el problema. Hoy no me va a tirar esto. Madurez. Vamos a ponernos en pie. La consecuencia de vivir unido con el Señor son muchas consecuencias. Entonces, cuando lean esta palabra, no es una frase. No son los que están sentados esperando, bueno, a ver cuándo. Son los que se unieron a Dios, a la visión de uñas y dientes, y le dicen, como Jacob cuando se abrazó con el ángel, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Yo sé que se va a cumplir todo lo que tú tienes preparado para mí, porque hay fe. Pasaré por el proceso, pasaré por el agua, pasaré por el sol, pero yo terminaré en esta vida dejando un legado y cumpliendo el propósito que tú tienes preparado para mi vida. Si te vas con ese deseo, se cumplió la palabra en esta noche. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, los que se unen, los que se atan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, porque ya no serán nuestras fuerzas, sino las fuerzas sobrenaturales. Levantarán alas como las del águila, correrán y no se cansarán. Nadie humano que corre no se cansa, todos nos cansamos, pero Dios no se cansa. Dios puede correr, hablando en el Espíritu y no cansarse, y Dios te va a dar esas fuerzas sobrenaturales. Cuando muchos abandonen, tú vas a seguir adelante. Cuando muchos bajen los brazos, tú vas a seguir la misma mirada de fe y de esperanza, porque vas a correr y no te vas a cansar. Caminarán y no se fatigarán. Termino con esto. En los años 60/70 en Rumania, hubo un pastor muy maestro de la palabra, llamado Joseph Som. Este pastor era un apóstol que marcaba con su mensaje, con su enseñanza, naciones. En ese momento no había redes sociales, no estaba la tecnología tan avanzada. La gente anotaba sus enseñanzas, y para el régimen comunista de Rumania era un peligro. Pero Dios le había dado una palabra, Dios le había dicho que él iba a ser parte de una gran revolución, de una gran reforma en Rumania. La cosa es que llega, como se empezó a hacer, porque comenzó el cassette, bastante antiguo, pero el cassette comenzó a grabar las prédicas, las enseñanzas, comenzó a ser peligroso. Vino el jefe de la policía, después de torturarlo, después de meterlo preso, lo amenazó y le dijo, o negás a Jesús
o yo te mato. Le sacó el revólver, le hizo el clic, y este hombre sabio le dijo, si me matás va a ser peor, yo no tengo problema, pero la sangre mía va a estar en cada enseñanza. Entonces este hombre dijo, no te voy a matar, no te voy a dar el gusto. ¿Sabes qué voy a hacer? Guardó el revólver y lo exilió con toda su familia. Lo exilió a Inglaterra. Le dijo, chau. Y él le quedaba esa palabra, esa promesa de Dios de decir, sí, vamos a traer una revolución con el mensaje de Cristo. ¿Cómo es, Señor? Te equivocaste. Pasaron años, seguía el régimen comunista en Rumania. Y en ese régimen el gobierno dice, vamos a derribar para hacer otra edificación, una iglesia muy antigua, evangélica. Y había un pastor allí que era un hijo espiritual de este hombre que estaba en Inglaterra. Y cuando él estuvo y fue influenciado e instruido por la enseñanza de siempre no abandonar, de siempre seguir adelante, él dijo, acá no tiran nada. Y se ató con cadenas a las calderas de la iglesia, del edificio. Y dijo, si tiran, yo muero, porque es lo que me enseñó mi pastor. Cuando se ató, empezaron a venir 15, 100, 200, estaban con él, le daban comida, agua. Ya los 200 no eran 200, eran miles. Llegaron a ser 20.000 personas ahí. Se levantaron contra el comunismo. Derrocaron, el gobierno comenzó a ceder. Y a través de esa enseñanza y a través del acto de este pastor, se derrocó el comunismo. Cuando comienza a haber democracia, el gobierno llamó nuevamente a este pastor exiliado y le pidió que le ayuden a escribir la Constitución de Rumania. Es fiel el Señor. Ahí este hombre entendió muchas cosas, pero no era cuando él pensaba que era.